Martí Domínguez también nos está viendo desde su casa, me parece, o desde su despacho, porque veo mucho libro. En todo caso, desde el sitio del teletrabajo, supongo, como tantos. Martí Domínguez, ya saben quién es, escritor y ensayista, autor del Regreso de Voltaire, sobre los últimos días del gran filósofo. Martí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y por contarnos por qué decidiste también intervenir en este libro y que era importante, ¿no?, estar en él, pese a las múltiples actividades, como a todos los que nos acompañan, nos acucian todos los días. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y por esta ocasión. La verdad es que me llamaron de comisiones de aquí, de Valencia, comisiones del País Valenciano, y me lo propusieron y a partir de ese momento me puse en contacto con Bruno Estrada, que ha sido una persona absolutamente fundamental para este relato y que quiero también agradecérselo, y que es al mismo tiempo el coordinador de este volumen. Y creo que fue él el que, con esa generosidad que desde el primer momento le caracterizó, me propuso una serie de temas, porque yo había trabajado también, recientemente había estado trabajando en temas de nazismo y había trabajado también memoria histórica, pero no quería caer en un relato de posguerra, sino quería algo más actual. Y fue él el que me propuso esta historia absolutamente fascinante, que es el encierro de las mujeres, de los trabajadores de Motor Ibérica, que no conocía y que me propuso ese tema y también otros temas, y para que eligiese. Y le dije que al principio que yo tenía una historia mía de memoria histórica. Cuando entré en esta historia de las mujeres de Motor Ibérica, me pareció tan fascinante que a partir de ese momento pues, empecé a documentarme y a contactar con toda la gente que pude. Realmente, en este sentido, hubo mucha gente de comisiones que me proporcionaron datos, e incluso pude hablar con una persona que en aquel encierro, que es Maruja Díaz, y que es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y que a partir de ese momento me surgieron tantísimas ideas que me supo mal dedicarle solo un relato. Digo, ¿y si hago una novela? Pues entonces me encontré en una situación de traicionar al tema que me había dado Bruno, y dije, bueno, pues se quedará en relato, pero es un relato realmente precioso. Y lo digo porque estas mujeres, sus maridos eran los trabajadores de Motor Ibérica, y estaban en huelga, pero esa huelga no tenía casi repercusión en los medios. Era el año 76, aún los medios de comunicación estaban muy controlados por el posfranquismo, y en cualquier caso era una necesidad de hacerse visibles. Y por tanto las mujeres decidieron encerrarse en una iglesia en Sant Andreu de Palomar y de esta manera llamar la atención, ¿no? Era un encierro que quería durar unos pocos días, y que cuando menos se descuidaron duró un mes entero. Y lo que me interesó de esta historia no fue exactamente el encierro de estas mujeres, sino la transformación y la metamorfosis que se produjo en la conciencia de las mujeres. De repente las mujeres vieron su poder, vieron su papel activo, y pasó de ser un encierro de lucha sindicalista a ser un encierro de lucha feminista. Es posiblemente todas estas mujeres que eran las señoras que muchas de ellas la mayoría eran amas de casa, encontraron que tenían voz, que podían expresarse y que podían incluso ellas ser algo más que la mujer la esposa del obrero que estaba en aquel momento. Entonces se produce en este relato tensiones entre las propias familias obreras, ¿no? Porque hay que recordar que el machismo era absolutamente, lo empapaba toda la sociedad española, e incluso la clase obrera era muy machista, ¿eh? Y es sorprendente cómo algunos de los obreros denunciaron a sus mujeres por abandono de domicilio cuando estaban encerradas
por ellos en esta iglesia. Por tanto, el relato tiene una fuerza psicológica muy interesante y se une a sí mismo a dos personajes fascinantes, que uno es Ignasi Pujadas y el otro es el Mossèn Camps, que son uno es el vicario y el otro es el cura que está allí en la iglesia y que pertenecen a la teología de la liberación y que habían estado en misiones, uno en Colombia y el otro había estado en Chile antes del golpe de Estado de Pinochet. Incluso ofició la misa de Puig Antic. Por tanto, imaginaos de repente qué elementos tan fascinantes se reúnen en este relato y que hace que sea pues una lucha que, aunque aquellas mujeres no consiguieron nada, porque tras ese mes y esa entrada violentísima de la policía en la iglesia y ese desalojo y esa humillación a que fueron sometidas, no consiguieron nada, en cambio consiguieron mucho, porque realmente los maridos no fueron readmitidos, los que habían sido despedidos, pero en cambio, en el fondo consiguieron mucho, que fue el iniciar un movimiento feminista, un movimiento de conciencia de clase femenino, que es un poco en el que aún estamos luchando y que son los prolegómenos de lo que hemos conocido. Muchísimas gracias. Bueno, pues, qué bueno oírte hablar de feminismo, ¿verdad? Tan importante todavía, pero sobre todo de aquellas que era una cuestión transversal, no era de derechas ni de izquierdas. Todo el mundo estaba empapado de machismo, de patriarcado y aquí caíamos las mujeres como moscas. Pero bueno, 1.000.000 de gracias, Martí. Encantada de haberte tenido aquí. Y ¿qué puedo decir? Lo mismo que digo de los demás. Invito a todos a leer tu relato maravilloso, además con ese componente feminista que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias.